Hola a todos y bienvenidos a mi canal, Conocimientos sin Frontera. Hoy quiero compartir con todos ustedes mi experiencia después de un año estudiando Derecho en la UOC. Ya he cursado 2 semestres en esta universidad y quiero contarles cómo me fue en este segundo semestre, cuáles fueron mis notas y compararlas con el primero. Si estás estudiando en la UOC o estás pensando en estudiar aquí, este vídeo te puede servir de mucho, la verdad. Para empezar, en el primer semestre decidí matricular únicamente 2 asignaturas. Y la verdad es que fue un acierto. Fue un semestre de adaptación total, sobre todo porque yo tenía mucho tiempo sin estudiar. Y no sabía cómo funcionaba la UOC, la evaluación continua, la plataforma ni la organización de las actividades. Y la verdad, en principio me sentía un poco perdido, con un poco de ansiedad con la evaluación continua, con las pruebas finales. Pero bueno, poco a poco fui aprendiendo a confiar en mí, en mi proceso y a conocer un poquito más de la plataforma. Las asignaturas que vi en ese primer semestre fueron Política y Sociedad, que fue totalmente evaluación continua, y Técnicas de Expresión y Argumentación, que combinaba evaluación continua y prueba de síntesis. En Política y Sociedad me pareció interesante porque, a pesar de ser bastante densa, me mostraba mucho contenido de lo que es la realidad política y social de los países, como lo dice su nombre. En esa tuve una nota de un 7.7, un notable. Por otro lado, Técnicas de Expresión y Argumentación fue una asignatura, como lo he hablado en otros vídeos, que combinaba evaluación continua y prueba de síntesis. La evaluación continua fue llevadera porque era un caso práctico a lo largo del semestre, pero la prueba de síntesis fue un caos para mí porque nos daban 1 hora para contestar 10 preguntas y las preguntas eran bastante complejas y no estaba familiarizado, no sabía qué contenidos podía consultar, qué no, y la pasé de milagro. En esta asignatura obtuve un 7.1 porque mi media de la evaluación continua la verdad es que había sido bastante alta y eso me ayudó a subir un poquito allí la media final. Te puedo decir que si estás empezando en la UOC, mi consejo es que no te agobies. Si no entiendes el sistema el primer mes, pues todo se aprende con práctica y con constancia. Paciencia y más nada. Ahora vamos a pasar a lo que es mi segundo semestre, que es este que acabo de terminar. Ya tenía más experiencia y decidí matricular 3 asignaturas. Teoría General del Derecho, Sistema Constitucional y Uso de aplicación de las TICs. La primera asignatura de la que voy a hablar es Teoría General del Derecho. Combina evaluación continua con prueba de síntesis. Todas las tareas en esta asignatura consistían en corregir ejercicios hechos por la inteligencia artificial. Fue interesante porque no se trataba solo de responder, sino de analizar y corregir con argumentos claros. Mi nota final fue un sobresaliente, 9.1, cosa que me alegró mucho. La segunda asignatura fue Sistema Constitucional Español. También combina evaluación continua y prueba de síntesis. Esta asignatura es mucho más densa. Y me gustó mucho porque trabajamos con casos prácticos, búsqueda de jurisprudencia, análisis de competencias, y eso nos ayudó a conocer el funcionamiento del Estado, cómo funciona, cuáles son los poderes, y me pareció una asignatura que me gustó mucho. Un poco complicada, difícil, pero me gustó. Esta fue mi nota más baja de este semestre, fue un 8.7, un notable. Y la última asignatura que vi este semestre fue TIC, ya he hablado de ellas en otro vídeo. Esta fue completamente práctica y grupal. No todo el mundo le va bien en esta asignatura porque dependes de otras personas y tienes que estar muy pendiente de los anuncios que hace el profesor, porque te van contactando varias veces a la semana, cada 2 días o así. Pero bueno, por suerte tuve buenos compañeros y logramos sacar adelante todas las tareas y obtuve una nota final de 9.1. Otro sobresaliente, cosa que me alegró mucho. Pero no todo fue positivo ni color de rosa. Hubieron cosas que fueron bastante frustrantes para mí en este semestre. Por ejemplo, trabajar en grupo tiene sus ventajas, pero también es difícil porque dependes de otras personas que quizás no trabajan al mismo ritmo o responsabilidad que tú. También algo que me agotó muchísimo fueron los errores en la corrección de mis PECs en sistema constitucional. Me pasó en 3 PECs distintas, que mis respuestas estaban correctas, pero al corregir me bajaron la nota y tuve que hacer una reclamación escribiéndole al profesor por mensajes privados diciéndole que mi PEC estaba mal corregida y argumentándole nuevamente porque estaban bien.
no solamente me tenía que preocupar en esta asignatura por hacer las PECs y sacarlas adelante y prepararme a la prueba final, sino que también tenía que preocuparme por volver a argumentar y volverle a decir al profesor que por favor me corrigiera bien la PEC, porque me había corregido mal en base al documento que ellos mismos no dan de la solución, del modelo de solución de la PEC. Porque cada vez que haces una prueba de evaluación continua, te dan la nota y muchos profesores no te comentan sobre tu PEC, que en qué te equivocaste o no, sino que te dan el modelo, el formato de respuesta definitivo, o sea, cómo debió ser tu respuesta. Y bueno, las mías coincidían casi que un 85%, sin embargo, me bajaban la nota y eso fue muy agotador. Ahora, en cuanto a las estrategias que utilicé este semestre y que me ayudó mucho para la prueba de síntesis o prueba final, fue unir todos mis PDFs y resúmenes en un solo documento. Esto me permitió tener toda la información a la mano durante la prueba, porque puedes consultar material, pero solamente te dan una hora y no te da tiempo a buscar nada si no te conoces el contenido y tienes que saber exactamente dónde buscar cada concepto o qué tema. Esto me ayudó mucho, pero estudiar me ayudó mucho más. Para organizarme, ya que trabajo jornada completa, durante la semana me levanto pues en la mañana, trato de estudiar, me leo los módulos, preparo resúmenes y ya a las 8 pues entro a trabajar hasta las 7 de la tarde. Luego por las tardes trato de dedicarle también un par de horas al día y prácticamente los sábados todo el día lo dedico a estudiar. Trato de tomarme los domingos libres, cosa que no me fue posible en este semestre porque como teníamos una asignatura que era grupal, que era TIC, pues resulta que mis compañeros dejaban las tareas para hacerlas los domingos. Y si yo quería interactuar con ellos de mejor forma, pues yo tenía que sacrificar mi domingo de descanso, como yo me planifico, y dedicárselo a las asignaturas. Esos son los sacrificios que tienes que hacer con asignaturas en grupo, porque es que no depende solamente de ti y no significa que mis compañeros hayan todo bien o hayan todo mal, sino que cada uno tiene su tiempo y cada uno se planifica y se organiza de una forma que mejor le viene. De repente ellos tenían únicamente libre el domingo y era su día para estudiar y yo me quería dedicar solamente los sábados, pero pues tenía que hacer sacrificios y quería que la comunicación fluyera. Pero bueno, al final me quedo satisfecho porque siento que valió la pena todo el esfuerzo y se vio reflejado en la nota final, porque sí que me costó muchísimo. Si hago una comparación de mis notas del semestre pasado con mis notas de este semestre, como lo ven en pantalla, que por acá les comparto las notas, pues se darán cuenta que mis notas del semestre pasado no estuvieron mal, pero las de este semestre estuvieron muchísimo mejor. Y creo que influyó mucho en la forma de estudiar, la forma de organizarme, que ya me conocía más el sistema, ya iba un poco más seguro para lo que era una prueba de síntesis, que no fue como la primera que me agarraron totalmente con el desconocimiento y con el miedo, porque tienes la cámara activa, tienes un cronómetro que va cuenta atrás, yo me puse el cronómetro en esa ocasión. Vas viendo que el tiempo va pasando y tienes 10 preguntas y tienes 6 minutos para responder cada pregunta y eran preguntas de desarrollo en el semestre pasado. Este semestre la prueba de sistema constitucional fue realmente compleja. Creo que eran igual 10 preguntas, pero teníamos que buscar sentencias del Tribunal Constitucional, ordenamiento jurídico, irnos al Código Civil, irnos a la Constitución. O sea, tienes que manejarte bastante bien y no te puedes dar el lujo de revisar mucho y ir directamente a lo que te preguntan. Porque si te pones a dar muchas vueltas o a querer perfeccionarlo, pues se te va el tiempo y te dejas respuestas en blanco. ¿Qué fue lo que me pasó el semestre pasado? Este semestre lo que hice fue con las pruebas de síntesis, fui directo al grano. Si me preguntaban algo, no le daba muchas vueltas y respondía directamente lo que me estaban preguntando. Que se me quedó de 3 líneas, de 4 líneas la respuesta, pero estoy respondiendo a lo que me preguntan. Y mis notas de las pruebas de síntesis fueron un 9 y un 8 con algo. Ya la media la tenía bastante bien, pero que me ayudó también a tener esa media final. Pero la prueba de síntesis me fue bastante mejor que el semestre pasado, que obtuve un 5 en la única prueba de síntesis que tuve. Eso para mí fue difícil. Pues dentro de muy poco voy a subir otro vídeo porque voy a formalizar la matrícula de mi tercer semestre. Voy a inscribir 4 asignaturas, se los adelanto ya desde ahora. Voy a inscribir 4 asignaturas, ya luego les voy a contar por qué, cuáles decidí y por qué decidí inscribir esas y cómo es el proceso. Sabes que te cuento cuál es el precio final, qué descuento aplico y todo lo que pueda de repente ayudarles para que organicen su matrícula y se organicen con la mejor forma posible.
Pues esto ha sido todo. Si has llegado hasta aquí, por favor, déjamelo en los comentarios. Si quieres saber algo específico, déjamelo en los comentarios, que tan pronto tenga tiempo, pues te respondo. Suscríbete, activa la campanita y regálame un me gusta, porque esto me motiva a seguir creando contenido para ti. Esto ha sido todo. Hasta la próxima.